un buen soldado de Jesucristo. ¿Ese es el subtítulo que usted tiene ahí? Ok, dice así, dice la Escritura. Vamos a leer hasta el versículo 7 solamente. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amados hermanos, esta es una carta de autoría de Pablo, del apóstol Pablo. Es la segunda carta que él envía a Timoteo. Ya él le hizo una primera entrega. Bueno, cuando nosotros decimos segunda a Timoteo es porque hubo una primera a Timoteo, una primera carta que él envió a Timoteo. Y ahora él escribe una segunda carta a Timoteo. Es la última carta que el apóstol Pablo escribe, porque un tiempo después ya él es martirizado, es muerto. Así que aproximadamente en el año 67 después de Jesucristo. Y recordemos que ahora mismo Pablo se encontraba en condiciones precarias, porque él estaba prisionero. 5 o 6 años antes a este momento ya él había estado prisionero, pero no con las condiciones que estaba aquí, no bajo la presión que él estaba viviendo. Él estaba prisionero en una casa alquilada. Recuerdan el libro de los Hechos, termina de esa manera el libro de los Hechos. Y él se le habían permitido ciertas libertades, podía recibir visitas, podía recibir ministros, podía interactuar con las personas. En esta oportunidad no habían esas facilidades. En esta oportunidad Nerón había levantado, el emperador romano, había desatado toda una persecución acérrima contra los creyentes, contra el cristianismo, y su propósito, su meta que tenía era pues acabar con la fe en Jesús. Él quería acabar con el cristianismo. Y Pablo pues estaba ahora mismo ya prisionero y con sentencias para ser ejecutado. Después de esto, Pablo comienza a escribir esta carta precisamente desde la prisión para dar continuidad, una palabra que hoy oímos mucho, para cerciorarse de que el trabajo en la obra siguiera y para dar ánimo a los que quedaban, porque los que quedaban tenían que seguir adelante en medio de tensiones, en medio de presión. Así que él comienza a redactar esta carta dándole algunos principios, algunas pinceladas teológicas y también animando, dando aliento a un joven que es pastor, que está asumiendo el reto de pastorear al Señor Jesucristo. Pablo sabe que no va a salir. Pablo no es pesimista, pero es realista. Él es una gente práctica. Él sabe que no va a salir vivo de esa cárcel. Él sabe que esto está terminando sus días así. Por eso comienza a nacer esta epístola para traer orientación a Timoteo, para quizás dar algunas vueltas en el lente espiritual de este joven ministro y enfocar el lente de su vida para que su vida esté correctamente enfocada, como nosotros hemos estado titulando al tema de este estudio. Así que cuáles son, a grosso modo, cuáles son los temas que Pablo está tocando, si bosquejáramos. Bueno, Pablo le está exhortando a mantenerse firme en sus deberes, le está exhortando a retener la sana doctrina, la forma de la sana doctrina. Así él le dice también, le está también animando para evitar los errores, le está animando para que se apropie de las promesas de Dios, para que crea en las promesas de Dios, para que resista la persecución del evangelio, porque va a ser evidente que el evangelio iba a ser perseguido, estaba siendo perseguido, la situación estaba tensa en aquel momento, y para que fuera un implacable predicador del evangelio, para que fuera un apasionado predicador del evangelio. Así que Pablo lo está utilizando este momento para animar. ¿Por qué? Porque temía, quizás en su parte humana también temía, en su naturaleza, como todos nosotros tenemos débiles, que Timoteo en algún momento, bajo estas presiones, bajo estas circunstancias tan difíciles y hostiles, pues en algún momento la fe de Timoteo decayera. En algún momento la fe de Timoteo se comenzara a extinguir y el entusiasmo en el trabajo de la obra comenzara a bajar. Así que él comienza a decirle a Timoteo, a animarle a Timoteo
y sobre todo a enfocar la vida de Timoteo, a enfocar el lente ministerial. Pero no solamente esto es una carta para pastores, aunque es una carta pastoral porque está dirigida a un pastor y para ministros. No. Esta es una carta que también es para usted y para mí, para todos nosotros, para todo cristiano, para todo creyente común, para todos nosotros los que visitamos la iglesia y estamos y somos parte del reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Pablo comienza a comunicarnos? Lo primero que él nos exhorta en esta mañana, si nosotros analizamos lo que acabamos de leer, lo primero que él nos enseña es que para que nuestra vida sea una vida correctamente enfocada, debemos tomar este patrón que él está tomando con Timoteo y ser personas que seamos perspicaces, intencionales, que tomemos la iniciativa para traer una exhortación preventiva. Escuche eso, una exhortación preventiva. Pablo, ese es el primer punto que vamos a analizar en esta mañana. Pablo está trayendo ese tipo de exhortación, ese tipo de consejería a Timoteo. Él no está esperando que las cosas se pongan más difíciles para aconsejar a Timoteo. Él no está esperando que la situación en las emociones de Timoteo se ponga más crítica. Él va 2 pasos delante, él toma la delantera, él se apresura. Eso se llama, en el argot popular, eso se llama abrirle los ojos a Timoteo. Él le está arrojando luz, él le está mostrando, él está ayudando a entender, él está ayudando a tener una lectura del contexto que él está viviendo, de la situación que él está viviendo, y se está anticipando para animarle. Le está diciendo: Timoteo, lo que viene no es fácil. Timoteo, las situaciones van a empeorar, se van a levantar tensiones dentro del mismo sistema, desde la cúpula superior del gobierno. El mismo emperador se ha declarado enemigo del evangelio, va a arremeter contra el evangelio. Pero dentro de las filas de la fe van a venir falsos hermanos, van a venir falsos maestros. La falsa doctrina va a tratar de entrar y distorsionar la visión de la gente. Timoteo, la situación es difícil, pero tienes que ponerle asunto, tienes que ponerte las pilas, tienes que ponerle tesón, tienes que ponerle fe y tienes que seguir adelante, Timoteo. ¿Por qué? Por una sencilla razón: vale la pena servir al Señor, vale la pena entregarlo todo por Cristo. Y lo está diciendo desde una prisión, alguien que sabe, que tiene conocimiento de causa. Él no es el que habla, empuja y no se da golpe. Él está metido en el fango, él está metido en el dolor y sabe, pero le dice: pero vale la pena, porque hay un galardón más grande en los cielos reservados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que él aprovecha el momento para anticiparse y darle una consejería, una exhortación preventiva a Timoteo. Amado, eso está en la Biblia. Esa es la forma en la que Dios procede. Esa es la forma en la que Dios actúa. Lo hemos visto continuamente actuar de esa manera. Dios no espera que tú cometas el error para exhortarte. Dios nos exhorta cuando hemos cometido el error, pero Él tiene una consejería preventiva con cada uno de sus hijos. Y puede verlo desde lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de tapa a tapa en la Biblia. Usted se va a encontrar que Dios actúa de esa manera. Usted va a Deuteronomio capítulo 28 y usted se va a encontrar en Deuteronomio 28 que ahí se habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. ¿Lo han leído algunos de ustedes? Lo hemos leído. Y muchas veces Dios le dice ahí en Deuteronomio 28: y estas bendiciones vendrán sobre tu vida si tú escuchas la palabra y obedeces mis preceptos, obedeces mis estatutos. Entonces todas estas bendiciones, es más, Dios le dice el resultado, le dice: todas estas bendiciones vendrán sobre tu vida. Va a ser bendito en el campo, va a ser bendito en la ciudad, bendito va a ser el fruto de tu vientre, bendita tu canasta, bendito tu entrar, bendito tu salir. Todo va a ser bendición para tu vida, pero si obedeces los preceptos. Esa es la enseñanza preventiva. Y le dice: pero si desobedeces, si oyes la palabra, si escuchas la escritura, pero no la obedeces, todas estas maldiciones también te alcanzarán. Maldito tu entrar, maldito tu salir, maldita tu canasta, maldito todo. Así que Dios se adelanta, no espera que el pueblo de Israel haya fallado. Él le dice: ey, un momento, escuchen, porque yo veo el cuadro completo, yo veo todo desde arriba y yo les sé el camino que tienen que trazar. La decisión es de ustedes, pero las consecuencias están delante. Aquí están las consecuencias. Amados, nosotros tenemos que aprender eso. Nosotros tenemos que aprender eso. La Biblia está llena de eso. El mismo Señor Jesucristo no utilizó una parábola de los cimientos. Eso es una palabra preventiva. Eso es una consejería preventiva. Le dice: el que edificó su vida sobre la roca y el que le edificó sobre la arena. 2 ejemplos.
El que le edificó sobre la roca es aquel que escucha y obedece. El que le edificó sobre la arena es aquel que no toma en cuenta la palabra. Vinieron las tormentas y el resultado está ahí. El que obedeció, el que fue prudente obedeciendo la palabra de Dios, su casa permanece, su vida permanece, porque está fundada sobre una roca inconmovible. Voy a citarle, tengo algunos textos, pero no me da tiempo a poder entrar en ellos, de cómo el Señor, pero quiero citarle uno que me parece sumamente interesante y se encuentra en Deuteronomio capítulo 8. Mire lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 8, versículo, voy a leerle, solo usted anótelo y después en la casa lo lee. Yo se lo voy a leer a partir del verso 11. Mire si esto no es una consejería preventiva, amado. El pueblo de Israel aún no ha cruzado la tierra. Esta es una nueva generación, no la que salió de Egipto. Esa generación de Egipto murieron en el desierto precisamente por su soberbia, por su extravío, por su testarudez, por su dura cerviz. Y Dios le dijo, no van a entrar a esta tierra, se va a levantar una nueva generación que va a entrar a poseer la tierra que les he prometido. Pero ahora Dios le da una consejería anticipada, le da la exhortación de manera preventiva y le dice, escuche, versículo 11. Cuídate cuando entres de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y habites en ellas, y tú y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de esa casa de servidumbre. Dios le está diciendo, cuidado, tú vas a entrar a un territorio próspero, tú vas a entrar a otra etapa de tu vida. Has estado en desierto caliente, no te ha faltado nada, pero ahora vas a trabajar y vas a ver el resultado de tu trabajo. Vas a ver una gran bendición, vas a estar acomodado en una tierra, vas a estar acomodado en una extensión territorial. Así que cuidado, cuando empieces a prosperar, no te olvides quién te trajo hasta aquí. Amado, hay mucha gente que le ha sucedido así. Hay muchos creyentes que le ha sucedido así. Hay muchas personas que hoy no están en la iglesia precisamente porque le ha sucedido así. Y luego que entraron en un ambiente de prosperidad y luego que la vida se arregló un poco, entonces se olvidaron de quién fue el que los restauró. Se olvidaron de quién fue el que lo edificó. Se olvidaron de quién fue el que les dio vida cuando ellos estaban muriendo en el pecado o muertos en el pecado. Dios le dice, ey, un momento, vas a entrar a la tierra, pero desde aquí te estoy diciendo, cuidado con lo que puede suceder. Y yo creo que esa es una actitud que nosotros los cristianos tenemos que asumir. Tenemos que verla en Dios, tenemos que verla en toda la Escritura y tenemos que tomarla nosotros también. Cuando David iba a hacer la transición del reino a Salomón, lo sentó y le dijo, Salomón, yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra, me voy a morir, todos nosotros nos vamos a morir en algún momento, a no ser que Cristo venga ahora y seremos transformados y en las nubes le recibiremos. Pero si Cristo tarda un poquito más, algunos de nosotros no vamos a estar acá. ¿Sí o no? ¿Estamos claros de eso? Ahora yo sigo el camino, dice, yo me voy a morir, pero esfuérzate tú y sé hombre para cumplir los preceptos de Jehová. No te apartes de ellos. Y comienza a darle una serie de parámetros y le comienza a dar una serie de visiones de cómo él tenía que ser en el reino. Precisamente eso es exhortación preventiva. Exhortación preventiva. Es lo mismo que hizo Pablo cuando estuvo 3 años en Éfeso. Capítulo 20 del libro de Hechos. Y cuando va a salir de Éfeso le dice a los pastores que habían allá, a los ancianos que habían, y le dijo, yo me voy a ir de aquí, yo voy a terminar mi trabajo acá, pero cuidado porque yo sé que después de mi partida aquí se va a levantar una hecatombe. Después de mi partida van a venir lobos rapaces, van a venir falsos maestros, van a entrar y tratar de distorsionar la fe de los creyentes, van a tratar de dividir la iglesia, pero acuérdense todo lo que les he enseñado de día y de noche y con lágrimas. Reflexionen en eso. Consejería preventiva. Con nuestros hijos, con nuestros nietos, sobrinos, hermanos de la fe, nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Abrirle los ojos, amado. No hay que esperar que cometan el error. Usted puede darle una consejería preventiva. ¿No dicen los médicos que hay una medicina preventiva mejor? Que es la que tú te cuidas. No, te van a curar si ya tienes diabetes. Ok, no te van a dejar morirte. Pero qué bueno es que desde ahora, que no estás enfermo, te cuides. Tenga control con el azúcar, estés controladito con el peso y todas esas cosas. Eso se llama consejería, exhortación preventiva.
Y eso nos ayuda a evitar un montón de errores. Eso nos ayuda a actuar de manera prudente. Eso nos ayuda, hermano, a evitarnos dolores de cabeza. ¿Sí o no? Porque si nos hubieran alertado de muchas decisiones que nosotros hemos tomado en la vida, wow, ¿cuántos errores nos hubiésemos evitado? A los jóvenes que están aquí, cuando tu papá y tu mamá, o tu abuelo o tu tía, te esté dando un consejo, no piense que tiene la mente chapada a la antigua. No piense que es que está retrógrado y que está fuera de moda. Ha vivido más. Ha caminado más. Y hay que sentarse porque te están dando una exhortación preventiva antes que sucedan las cosas. Eso nos ayuda a vivir, amado, con un correcto enfoque en la vida. Abre tu mente, abre tu corazón, abre tus oídos para que tu vida esté correctamente enfocada. Otro de los aspectos que Pablo presenta es que para vivir correctamente enfocados debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿No es eso lo que dice el texto? Mas tú, hijo mío, cariño, una expresión de cariño, una expresión de afecto. Le dice, hijo mío, Él lo engendró, Él lo discipuló, Él lo ayudó a crecer, Él lo puso en las misiones. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amado, hay veces esa expresión resulta un poquito compleja, ¿no? Algunos. A mí me cuesta un poquito de trabajo porque muchas veces no logramos conciliar un poco la palabra esfuérzate con gracia. ¿Sí? Porque esforzarse, ¿qué usted entiende por esforzarse? Es ponerle el empeño, es poner la fuerza, es poner interés, es ponerte tú, poner una participación humana. Pero sin embargo, cuando tú analizas el concepto de gracia, tú sabes que la gracia es el favor que tú no mereces, ni yo merezco. Es un favor que viene de Dios y que es completamente gratuito. No tenemos que hacer nada para merecerlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conciliar esfuérzate en la gracia? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús? Bueno, para nosotros poder entender esa expresión, nosotros tenemos que tomar una palabra. Yo creo que la palabra clave es esfuérzate. Esa es la palabra que nosotros tenemos que descodificar, porque si nosotros descodificamos esa palabra, yo creo que nos va a abrir la puerta al entendimiento de toda la expresión. Entonces, ¿qué es lo que significa esfuérzate? La palabra griega que se utiliza para esfuérzate es la palabra endinomou, de donde viene empoderarse, de donde viene fuerza. Está en un imperativo presente. Y en voz pasiva, en el griego. Está en un imperativo presente y en voz pasiva. Lo que significa es energízate. Mantente conectado a la fuente de poder. ¿Dónde está esa fuente de poder? En el Señor Jesucristo. Mantente conectado a la gracia que está en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Mantente conectado a la fuente que te energiza, a la fuente que te capacita, a la fuente que te habilita, no solo para salvación, sino para ejercitar los dones, para vivir la vida cristiana, para poder ejercer un ministerio. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios te habilita, amado hermano, para tú poder ser efectivo en el reino de Dios, pero la gracia de Dios también te habilita para soportar las aflicciones de este mundo. ¿Sí o no? ¿Me dicen amén alguien a eso? Esa es la gracia de Dios. Y Pablo está reconociendo eso. Mantente conectado a esa fuente. Mantente conectado al generador de poder. Y Pablo reconoce eso. Es más, que cuando Pablo habla de su ministerio, de lo que Dios ha hecho con su vida, él se lo atribuye todo a esa gracia que él no merecía. Y por eso Pablo dice, ¿por qué yo he podido ministrar? ¿Por qué yo he podido fundar iglesia? ¿Por qué yo he podido plantar semilla de fe? ¿Por qué? Porque no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Y por eso Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano, sino que aunque he trabajado más que muchos de los otros apóstoles, dice, no he sido yo, sino la gracia de Dios en mi vida. He sido efectivo por su gracia. He podido prosperar por su gracia. He podido lograr ciertas cosas, no por mi fuerza, por su gracia. Amado, y si no es así, analice su vida antes de Cristo. ¿Cuántas cosas? Hay mucha gente que quizás pudieron haber logrado muchas cosas y lograron, pero ¿cuántas cosas se hicieron pedazos delante de ti? Y aún logrando ciertas cosas materiales, estabas en ruina. Porque estabas construyendo a partir de tu fuerza, a partir de tus recursos. ¿Lo hacíamos? Sin embargo, nuestra vida después de Cristo es otra historia.
es otra historia, porque la gracia de Dios ha producido mucho más en nosotros que lo que nosotros producíamos con nuestro brazo humano. ¿Cuántos dicen amén? Amado, es la gracia de Dios. Pablo dice, es la que me ha ayudado a ser efectivo. Es la que me ayuda a ser efectivo, pero no solo eso. Pablo dice, es la que me ayuda a resistir en medio de la adversidad. Acuérdense que Pablo, capítulo 12 de 2 Corintios, Pablo él describe que él tenía una dificultad que le hacía la vida un talco. ¿Cuál era la dificultad? Un aguijón en la carne. Pablo lo describe, dice, esa es mi debilidad. Tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea y no me deja hacer como yo quisiera 100%. Hay algo que yo veo que me falta y he rogado al Señor para que quite este mensajero. He pedido a Dios con insistencia. Sin embargo, él dice, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Confórmate con mi gracia. Que sea mi gracia suficiente en ti. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amado, la gracia de Dios nos ayuda a resistir cada cosa. No me saca nadie a comprar tomate ahora. Yo vi que los ojitos se le iban. Amado, la gracia de Dios nos habilita para transitar por sufrimiento. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de personas que han transitado por un dolor agudo? Y hoy, después de los años, dicen, yo no sé cómo pude transitar por ese dolor. Otras personas se hubiesen desequilibrado emocionalmente y psicológicamente. Otras personas hubieran lanzado la toalla en el camino y hoy estuvieran hecho un pedazo de persona. Sin embargo, estoy aquí. ¿Cómo se explica eso? Sí le puedo decir, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que te sostuvo, que te dio aliento. Y Pablo le está diciendo, oye, Timoteo, escúchame, mantente conectado a la fuente de poder. Energízate, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y eso nos ayuda a vivir con un enfoque adecuado, con un enfoque correcto. En tercer lugar, Pablo le dice, extiende la visión, expande la visión. ¿Cómo? ¿Dónde está eso, pastor? Mire lo que dice el versículo 2. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está diciendo, Pablo, aunque nos deja en el texto, nos deja lugar para saber que nos habla de la cooperación entre los hermanos, de la unidad en el cuerpo de Cristo, de también trabajar todos juntos. Pablo nos está diciendo, la idea fundamental es que nos extendamos. Que lo que yo te estoy enseñando a ti, Timoteo, lo que tú has aprendido de mí, lo que has escuchado de mí, ahora tú reprodúcelo en otros para que luego esos otros también lo enseñen a otras personas. Y así sucesivamente se extienda la predicación de la sana doctrina, se extienda la predicación del evangelio. Eso es lo que Pablo está hablándole. Eso es lo que esa es la intención que está persiguiendo. Llevar el evangelio a un nuevo nivel, a una nueva esplendor, a una nueva dimensión, a una nueva escala. Extiende lo que te he comentado, prepara a otra gente, entrena a otra gente y que ellos también lo hagan con otros. Esa es una idea, amado, que corre a lo largo de toda la Biblia. Y cuando vemos muchos hombres que tuvieron un ministerio extraordinario en la Biblia, lo vemos que prepararon a otros. ¿Sí o no? ¿No vimos eso en Moisés? Moisés no le dio lugar a Josué. ¿No vimos que Elías le dio lugar a Eliseo? ¿No vimos que el mismo Pablo ahora le está dando lugar a Timoteo, a Tito? El mismo Señor Jesucristo entrenó en su corto tiempo ministerial, solo 3 años estuvo en esta tierra. En ese tiempo escogió a 12 y los entrenó, los preparó. Y los discípulos, los llamados apóstoles, iban a hacer lo que luego iban a conmocionar Jerusalén, iban a impactar el mundo, iba a llegar hasta lo último de la tierra. Pero él entrenó a eso para que a su vez eso entrenaran a otros. Y luego no solo se limitó a los 12, hubo un momento en el ministerio de Jesús que envió a 70. ¿No recuerdan? Envió a 70 a sanar enfermos, a libertar al endemoniado, a predicar el evangelio y todas esas cosas. Envió a 70 de 2 en 2 para que se extendiera.
Con el mismo endemoniado de Gadara, cuando lo libera de su demonio, el Señor Jesucristo le dijo: hey, yo quiero ir contigo, Jesús, yo quiero ir contigo, dice el endemoniado. Y Jesús le dijo: no, vete a tu casa y cuéntales, enséñale lo que aquí pasó. Enséñales a ellos las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Aquí, lo que sucedió aquí, reprodúcelo. Ese es el tema. Ese es el punto. Para eso estamos aquí. Amado hermano, no solo estamos aquí para empoderarnos y para adorar a Dios y para tener nuestro tiempo de alabanza y traer nuestras ofrendas. Estamos aquí para entrenarnos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí para entrenarnos, para aprender y luego reproducir lo que aquí aprendimos. Cada domingo es un tiempo de adoración, pero cada domingo es un tiempo de entrenamiento, donde te capacitas, donde te preparas para luego salir a decir a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Aleluya. Amén. Entonces esa es la intención que Pablo está diciendo. Oye, tienes que entrenar a otros, tienes que preparar a otros para que ellos también preparen a otros más adelante. Y ese es el anhelo, el entusiasmo que tiene que abrazar la iglesia. Que podamos decirlo a otros y a otros para que nos podamos extender en todo Jaruco y Jaruco pueda ser ganado para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ahora, a mí me impresiona la forma, cómo Pablo es un maestro por excelencia. Claro, está inspirado por el mejor de todos, el Espíritu Santo. Y como Pablo aquí le está diciendo: oye, tienes que entusiasmarte con esto, entrenar a otra gente, para que esos entrenen a otros, para que reproduzcan la enseñanza en otros. Pero Pablo le pone un paréntesis importante, porque Pablo puede percibir el peligro que puede ocasionar el entusiasmo porque otros se incorporen, por tener más maestros, porque otros aprendan y entrenen a otros. Y podemos perder de vista un principio fundamental, y es la excelencia. La excelencia. Por eso Pablo dice: hey, vas a preparar a gente, pero ¿cuáles son esa gente que vas a preparar? Dice: escoge a testigos que se encarga a hombres fieles y que sean idóneos. Escucha, no esos cualquiera. Estos que van a entrenar a otros, estos que tú vas a llamar para prepararlo, tienen que tener estas dos características, estos dos requisitos fundamentales: fieles e idóneos. Fieles, ¿cómo? E idóneos, ¿sí? No desayunaron. Hay que parar al hombre de los tomates. Rápido, urgente, es un problema lo que hace falta. Idóneos y fieles. Fieles e idóneos. Pablo está previendo un peligro que pueda suceder con el entusiasmo de que más podemos preparar gente que no tengan la capacitación y no sean la persona adecuada. Pablo dice: tienen que tener estas dos características que van de la mano, fieles e idóneos. Porque podemos ocasionar en el entusiasmo un gran caos. Un gran caos. Amado, yo no sé si usted se acuerda, pero yo recuerdo que aproximadamente en los años 2000, en el año 2000, por ahí, se suscitó un problema, un fenómeno en la educación primaria en nuestro país. No sé si recuerdan. Había déficit de maestros primarios. Pero también, eso por supuesto trae un efecto dominó. El efecto dominó que trae es que al haber déficit de maestros primarios, se tienen que saturar las aulas de más alumnos de lo adecuado. Habían aulas de 50 alumnos. Eso es muy difícil para un profesor poder entrenar a esos, capacitar a esos 50 alumnos entre un aula tarea, revisar tarea por tarea. Es muy complicado. Así que surge una idea. Yo no estoy criticando la idea, yo simplemente estoy viendo los resultados. Surge una idea llamada maestros primarios emergentes. ¿Recuerdan de eso? En poco tiempo te hacían un maestro. En 3 días te hacían un maestro, como decía él. Y comenzaron a tomar maestros que eran prácticamente niños. Y para precisamente entrenar a esos otros niños, capacitar a esos otros niños. El efecto que trajo que muchos de esos maestros eran tan inmaduros como los mismos alumnos. Y muchos de esos maestros tenían tanto problema como los mismos alumnos, porque hasta los alumnos tenían que corregirle la falta de ortografía en el pizarrón. Porque un maestro, amado, no es una profesión, es una vocación, amado. Amado, un maestro enseña desde que se para en la puerta. Yo no sé si a usted le pasó, pero en mi tiempo fue así. Mi maestra, amado hermano, me enseñaba desde que se paraba. Su manera de vestirse, su manera de tratar, su manera de hablar. Todo enseñaba. Todo enseñaba. No era el contenido de clase. Ella impregnaba valores en los muchachos. Entonces por eso Pablo dice: ¿cómo tienen que ser idóneos y fieles?
¿Y cómo es eso, fieles e idóneos? ¿Por qué va de la mano esas dos palabras? ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque usted puede tener una persona muy fiel. Y fidelidad nos está hablando de una persona que asume el compromiso, que es responsable. Tiene que ver con el carácter de la persona, el carácter íntegro de la persona también. Pero sin embargo, no tiene la capacitación para hacerlo. No tiene la vocación para maestro. No tienes un maestro. Pero sin embargo puedes tener una persona muy idónea, brillante mentalmente, intelectualmente, con todas las herramientas pedagógicas a su disposición, con toda la metodología del mundo. Pero si no es fiel, tienes un problema. Tienes un problema. Entonces Pablo dice, tiene que ser fiel y tiene que ser idóneo, capacitado, para que entonces nos movamos en pos de la excelencia, amado. Tenemos que amar el deseo de que otros vengan, pero tenemos que prepararnos y hacerlo bien. Tenemos que entrenarnos para hacer las cosas bien. ¿Cómo tienen que ser los maestros? Fieles e idóneos. Fieles e idóneos. Y no estoy hablando de predicar el evangelio. Todos estamos llamados a predicarlo. Todos estamos llamados a predicarlo. Tu testimonio, compartirlo, involucrar el evangelio dentro de tu testimonio. Todo eso es perfecto. Estamos hablando de una enseñanza de doctrina. Debe ser fiel, debe ser idóneo. Y otro elemento que Pablo presenta, y ya es el último, con eso voy a terminar, es que Pablo presenta una analogía para poder mantenernos correctamente enfocados. ¿Cuál es esa analogía? Él presenta 3 ejemplos. Y en esos 3 ejemplos va a insertar no solamente la vida del ministro, la vida de todo cristiano, la vida cristiana. Él le dice, la vida cristiana, el ministerio es como un soldado, es como un atleta y es como un labrador. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire el versículo 4 al 6, dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahí está todo. Ahí está todo resumido. Si tú haciendo todo esto, teniendo en cuenta todos esos principios, puedes vivir una vida correctamente enfocada. ¿Qué hace un soldado? Un soldado tiene que estar presto, preparado, concentrado en su ejercicio militar. Él tiene que estar no solamente entrenado y apercibido, sino que él también tiene que estar dispuesto a mantenerse firme hasta las últimas circunstancias, porque él responde a un rey. Él responde al rey del universo, y está hablando del soldado cristiano. Él responde al soberano Dios. Así que tú tienes que estar dispuesto a tomar tu espada en la mano y pelear la buena batalla de la fe hasta el fin, perseverando en ello. No vale tirar la toalla, no está fuera de nuestra concepción renunciar al camino cristiano. No es válido, no es lo prudente, no es lo correcto, es fatal renunciar. Así que peleando hasta el final, peleando hasta el final. Vas a pasar momentos difíciles, vas a sufrir incluso dentro de la iglesia, vas a tener algunos cortocircuitos hasta con algunos hermanos, pero persevera, porque el que persevera hasta el fin, dice el Señor Jesucristo, ese será salvo. Ese es el soldado de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo está hablando esto mismo y Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, Timoteo. Le dice más adelante, pelea la buena, bueno, se lo dice en la primera carta, pelea la buena batalla de la fe. Y él no lo dice desconectado, él mismo en esta carta dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He estado ahí y tengo todo un aval, no estoy diciendo esto desconectado, puedes ver mi historial, dice Pablo. He sido perseguido, he sufrido naufragio, he sido apedreado, tengo un historial, pero he resistido porque vale la pena. Vale la pena porque al final tenemos la entrada al cielo, tenemos la entrada al trono de la gracia. Bueno, hay que perseverar. Es difícil, no, el Señor Jesús no nos dijo que iba a ser fácil. Es muy difícil, pero estamos llamados a perseverar, a pelear la buena batalla. Ahora Pablo le dice, tú eres un soldado. ¿Cuántos soldados hay aquí? Somos soldados de Jesucristo. Dile que está al lado, pelea la batalla. Oye, dile que está a tu lado, no renuncies. No renuncie, amado, no renuncie. Ahora mira lo que dice mira lo que dice Pablo. Le dice, ninguno que milita está en pleno ejercicio del militar. Ninguno que está activo como soldado, somos nosotros.
Dice, ninguno se enreda en los negocios de la vida por tal de agradar a aquel que tomó con soldado. El soldado tiene que estar enfocado, amado. No se puede entretener, no se puede desorientar, no puede poner su mirada en este mundo, en las cosas de este mundo. Y cuando Pablo está hablando de esto, no es que tú no vayas por el mundo como los que se ponen los caballos aquí, que no vean nada. No. Amar el mundo, conectarse con el mundo. En los negocios de esta vida. ¿Por qué? Porque te entran de manera sutil, amado. Y no hay mejor palabra que la que utilizó Pablo. Te enredan. Se enredan en los negocios de la vida. Es una maleza de la cual después nos cuesta mucho trabajo salir. Dígame si es así. Dígame la verdad. Porque a mí me ha sucedido desde otro ángulo. No voy a venir a la iglesia porque siempre estoy aquí. Pero si hay algún día que has dejado de orar 2 veces, 2 días, el tercero, ¿te cuesta o no te cuesta? Te cuesta. Si has dejado de venir 3 domingos a la iglesia, el cuarto, ¿te cuesta o no te cuesta? Te cuesta porque te vas enredando. Es algo que te enreda. Y te cuesta trabajo levantarte el domingo de la cama. Y te cuesta despegarte de las otras ocupaciones para dedicarle el tiempo a tu Dios. A tu Dios, que te lo da todo. Amado, tenemos que aprender a hacer un balance. Porque cuando tenemos muchas cosas en la agenda, lo primero que tronchamos, lo primero que borramos es el domingo. ¿Sí o no? Ay, tengo que hacerte el domingo. Pero si el domingo tú tienes casa de Dios, el domingo tú tienes una cita con el Padre, el domingo tú vienes a entrenar, el domingo tú te vienes a preparar para tener un correcto enfoque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado hasta el próximo domingo. Así los 365 días del año. Amado, entonces, como un soldado, no te enredes. El Señor, inspirando al apóstol Juan, le dijo, el que ama al mundo, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, dice el apóstol Juan, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, dice, ninguno de esos procede de Dios. Nada de eso viene de Dios. Eso viene del mundo. Y termina el versículo Juan diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces, como buen soldado, pelea hasta el final. Como un atleta, dice Pablo, el atleta, ¿qué dice del atleta? Tiene que sacrificarse, tiene que entrenarse, y el atleta busca algo, un objetivo. Cuando usted le pregunta, usted se va para el Cerro Pelado ahora mismo, para no sé, para donde están los entrenamientos de los atletas, y usted le pregunta, ¿cuál es tu meta? Y te van a decir, yo quiero ser olímpico, campeón mundial, campeón panamericano. Ellos tienen un objetivo. Pablo dice, el atleta busca un objetivo. El que pelea como atleta, él lucha, pero él busca algo, una corona, dice Pablo. Él busca una corona. Y a mí me impresiona cómo Pablo, no solo en este texto, no solo en la segunda carta a los Corintios, a los Timoteos, él utiliza en Corintios también y en otras de sus cartas, él muchas veces hace una analogía de la vida cristiana con la vida del atleta. Por eso dice, todos en un estadio corren, pero uno solo es el que lleva el premio. Corred de tal manera, dice Pablo, corran de tal manera que lo adquieran, que lo alcancen. Fíjense que hay una manera específica para correr y alcanzarlo. Dice, porque muchos a la verdad corren por una corona incorruptible, pero nosotros, dice él, los creyentes, corremos en esta carrera de la vida, en esta carrera que tenemos por delante, por una corona incorruptible. Pero corran de tal manera que la obtengan. ¿Cómo es que se debe correr para obtener esa carrera? Pablo da la respuesta en esta carta a Timoteo. Dice, ningún atleta es coronado si no corre legítimamente. Legítimamente, amado. Ahí está, no hay invento, no hay improvisación, no hay trampas. Tienes que estar apegado al manual. Y eso es lo que dice Pablo. Tienes que conocer las reglas, aquí están. Y si no se apega a las reglas, es descalificado. Es descalificado. No podemos inventar aquí, no podemos improvisar. Estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Aquí está todo lo que usted necesita.
Y aquí está todo lo que te ayuda a vivir con un correcto enfoque y alcanzar tu corona. Entonces Pablo dice, obedeciendo la palabra. Esa es la clave, obedeciendo los principios. Sin lanzar la toalla, peleando todo el tiempo, batallando, pero ahí está. Entonces, ¿qué debe hacer todo atleta? Esforzarse, amado, esforzarse. Porque qué triste es que nosotros, después de haber corrido tanto, hay un dicho por ahí, hay un dicho por ahí en el argot popular que dice que después de haber nadado tanto, morir en la orilla. Qué triste después de haber nadado en la orilla ahogarte. Entonces, qué triste. Pablo dice, por eso yo no corro como a la aventura. No golpeo como quien golpea el aire, sino que golpeo mi mismo cuerpo. Lo pongo en ese golpeo del cuerpo no es flagelarse como la Iglesia Católica. Dice, lo pongo en servidumbre, lo domino. No sea que habiendo sido heraldos para uno, yo mismo al final del camino venga a ser eliminado. Venga a ser eliminado. Entonces, amado, ¿qué debe hacer el atleta cristiano? Conocer la ley, conocer la palabra, apegarse a la palabra, no es solamente conocerla intelectualmente y no cumplirla, es obedecerla. Y tercero, pelear con pasión, con entusiasmo y fe, sabiendo que el galardón está adelante. Y finalmente Pablo termina diciendo, somos labradores. Somos labradores. Y todo labrador, para disfrutar del fruto, debe trabajar primero. Oh, amado, eso es un principio, amado, que se aplica a todas las áreas de la vida. A todas las áreas, no solo para el pastor, es para todos nosotros. Sea que estés involucrado en un ministerio o en tu vida profesional o en tu vida estudiantil. Si tú quieres ver los frutos, tienes que trabajar primero. Tienes que esforzarte primero. Para poder comer, para poder cosechar, primero hay que sembrar. Para poder comer peces hay que haber lanzado el anzuelo, hay que haberse mojado. Para poder tener victoria, debes haber estado peleando en el campo de batalla. ¿Sí o no? Eso es así. Hay veces yo escucho personas que dicen, yo quiero ser tal cosa, yo quiero tener aquello, estar en tal lugar y tener tal carrera y tal título, pero no estudian. Son irresponsables, no están estudiando, no se están preparando, no se están esforzando. Trasnochan y ven todas las películas del sábado y luego se van de parranda y no leen ni un libro. No, tú no vas a llegar a ningún lado. Nunca vas a ver ese fruto porque no te estás esforzando. Otro que dice, yo quiero ser pastor, yo quiero ser un ministro del evangelio, pero no ha predicado a nadie, pero no se ha parado detrás de un púlpito, pero no se ha puesto a predicarle a la gente, no tiene ni una célula de oración, ni viene el culto de oración. No vas a hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no bendice holgazanes y vagos. Y Dios sí va a hacer las cosas. No, pero el Señor va a hacer las cosas. Como el pastor que se para aquí el púlpito y dice, tomando un texto fuera de contexto, diciendo que el Señor no va a dar palabra el domingo cuando yo me pare aquí. Y paso toda una semana de irresponsable sin buscar a Dios y sin estudiar la palabra y sin preparar un mensaje para el domingo aquí. Cuando llegue aquí estoy acabando con ustedes. Entonces tú ves a los pastores, ¿cuándo dicen amén? Aleluya, gloria a Dios, hermano. Amén, amén. Porque están buscando que pase el tiempo, porque no tienen nada que decir. Sí, Dios te va a dar la palabra, pero tú tienes que ser responsable y diligente también. Sí, Dios te va a ayudar en los estudios, pero tú tienes que agarrar los libros y ser diligente también. Dios va a abrir el Jordán frente a ti, pero tú tienes que poner el pie en el agua. Nos toca a nosotros, trabajamos en conjunto con Él. Dios hace lo que nosotros humanamente es imposible y nosotros hacemos lo que es posible humanamente, amado. Entonces, Pablo dice, el labrador tiene que esforzarse y va a terminar comiendo fruto. Pablo dice, hoy tenemos iglesias en toda Europa, pero ahí está la vida, ahí está el currículo vitae de Pablo. Él está ahí, sembrando iglesias en el Asia Menor, en Turquía, en todos esos sitios, en Éfeso, en Filipos, en todos esos lugares, sembrando iglesias. Por eso vemos un crecimiento. Vimos cómo se desarrolló la iglesia en el primer siglo, cómo explotó la iglesia en el primer siglo, predicando el evangelio en Jerusalén y más allá de los muros de Jerusalén. Pero el Señor Jesucristo preparó a gente, pasó tiempo trabajando con el carácter, con la vida de los 12 apóstoles, con uno que era impetuoso y siempre quería meter la pata y siempre quería cortar orejas, Pedro. ¿Sí?
A veces luchamos aquí con los hermanos. Este siempre va adelante, los güeyes, la carreta va atrás. La carreta adelante y los güeyes atrás. No, pero es mejor. Hay que ir entrenando. Pero el objetivo es, amado, que la vida cristiana es como una guerra, es como una carrera. Es una carrera, amados, de resistencia. Escúchenme, es una carrera de resistencia. No es una carrera de velocidad. No es una carrera de 100 metros plano. Es de fondo, de todos los días correr. Hay gente que han corrido los 100 metros y a la mitad de carrera se le acabó la gasolina. Y hoy no los ves en la iglesia. Eso se trata de hacer reserva y seguir, puesto los ojos en Jesús. Es una guerra, es una carrera. Y tercero, es una labranza que al final del camino recogemos los frutos, amados. ¿Sí?